El rey Alfa gritó a una camarera Omega. Ella dijo una frase que congeló todo el salón. No mires lejos cuando te estoy hablando. El rugido no solo rompió el silencio, destrozó el aire mismo en el gran salón de baile de la finca más justa. 300 invitados, duques, duquesas y señores de la guerra de los territorios Lycan, se detuvieron a mitad de la respiración. La araña de cristal pareció temblar contra el techo. El rey Merrick Fairest, un hombre rumoreado de tener hielo en sus venas y un cementerio en su corazón, se alzaba sobre la pequeña y temblorosa figura en el uniforme de camarera. Vino tinto goteaba de su impoluta solapa blanca como una herida fresca. Él parecía listo para matar. La chica, Usoria, levantó la vista. Ella no se inmutó. Ella no rogó. Ella simplemente fijó sus ojos con el monstruo que el mundo temía y susurró las palabras que quemarían el reino. La noche olía a perfume caro, venado asado y engaño subyacente. Para la nariz no entrenada, la gala del solsticio de invierno era una celebración de paz entre las manadas del norte y del sur. Para el rey Merrick Faircrest olía a una trampa. Merrick estaba a la cabecera de la escalera, su mano descansando sobre la balaustrada de mármol. A los 28, era el rey Alfa más joven en un siglo, y el peso de ello se mostraba en los ángulos afilados y agotados de su mandíbula, y la sombra perpetua bajo sus ojos gris acero. Él ajustó su puño asegurándose de que los botones plateados emblazonados con el escudo Fairest estuvieran perfectamente alineados. La perfección era su armadura, en una habitación llena de lobos, esperando que cojeara. Él no podía permitirse ni siquiera un hilo suelto. Están esperando que sonrías, Merrick. Una voz ronroneó a su lado. Merrick no se giró. Él conocía el aroma a lavanda y arsénico en cualquier lugar. Adelisa, su prometida por decreto político, aunque no había amor entre ellos, solo una comprensión mutua de poder. Están esperando que muera Adelisa. Merrick corrigió su voz, un gruñido bajo. Sonreír solo los confunde. Old Ashmore ha llegado, ella notó, asintiendo hacia la entrada donde un hombre alto de hombros anchos, con una cicatriz que le atravesaba la ceja, reía ruidosamente, rodeado de psicofantes. Él trajo la mitad de su ejército disfrazado de guardaespaldas. Déjale traerlos, Merrick dijo, descendiendo las escaleras. Me ahorra el problema de cazarlos después. Mientras Merrick se movía entre la multitud, el mar de cuerpos se partía. Respeto, miedo. Todo era lo mismo para él. Él aceptó las reverencias con un breve asentimiento, sus sentidos en alerta máxima. Él podía escuchar los rápidos latidos del corazón de los mentirosos y los pulsos lentos y rítmicos de los asesinos. En la periferia de este mundo brillante, Isoria se movía como un fantasma. Ella era una omega, el escalón más bajo de su sociedad, invisible por diseño. Su uniforme era de un gris apagado, destinado a mezclarse con las paredes de piedra. Ella llevaba una pesada bandeja de plata cargada con copas de cristal de champán, sus brazos ardiendo con el esfuerzo. Ella mantenía su cabeza baja, su cabello oscuro recogido severamente bajo una gorra. Ella había estado trabajando en el palacio por 3 semanas, un fantasma en la máquina, observando, escuchando. Ella no se suponía que estuviera aquí. Si Nolan Whitbarrow, el jefe de la Guardia Real, conociera su verdadero linaje, su cabeza ya estaría en una pica en las caóticas fronteras. Pero el hambre la había forzado a salir de su escondite, y el palacio era el último lugar donde buscarían a una noble caída disfrazada de sirvienta. ¡Más vino! Una voz ronca exigió. Isoria se giró, encontrándose bloqueada por un compañero Ashmore. El alfa rival olía a almizcle y agresión. Él no miró su cara.
Él miró a través de ella. Por supuesto, mi señor, ella murmuró, su voz áspera. Ella alcanzó una botella fresca, pero All retrocedió de repente, su codo golpeando el borde de su bandeja. Sucedió en cámara lenta. La bandeja se volcó. Azoria se lanzó a atraparla, pero la gravedad fue más rápida. 3 copas de cristal se hicieron añicos contra el suelo, y una ola de vino carmesí salpicó violentamente el pecho del hombre parado directamente detrás de ella. La música se detuvo, y Soria se congeló. Ella cerró sus ojos por un segundo, rezando a la diosa de la luna que fuera cualquiera menos él. Tú, torpe, pequeña, inútil. La voz era profunda, vibrando con un poder que hizo que el lobo dentro de todos los demás en la habitación mostrara su garganta en sumisión. Y Soria abrió sus ojos. Merrick Ferrest estaba allí, la mancha roja extendiéndose por su túnica militar blanca. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso los violinistas habían bajado sus arcos. La cara de Merrick era una máscara de furia fría. El estrés de las negociaciones, las amenazas de Athel, el agotamiento, todo se rompió en este insignificante momento. Mi rey, yo, y Soria comenzó, buscando una servilleta de su delantal. Merrick golpeó su mano. El sonido resonó como un disparo. «¡No me toques!», él gruñó. Sus ojos, usualmente grises, brillaron con el oro de su lobo. ¿Es el personal tan incompetente que no pueden caminar por un suelo sin deshonrar la corona? ¿Quién te contrató? Eres una plaga en este salón. Él la estaba humillando. Era cruel, innecesario y por debajo de él. Pero Merrick no estaba viendo a una persona. Él estaba viendo otro fracaso en un mundo que no podía controlar. ¡Fuera de mi vista!, Merrick gritó, su voz subiendo, haciendo que el cristal de las ventanas cercanas traqueteara. «Antes de que te arroje a las perreras». La corte observó con aliento contenido. All sonrió en la esquina, disfrutando de la pérdida de compostura del rey, y una omega usualmente caería de rodillas, llorando, suplicando clemencia. Y Soria no se arrodilló. Algo dentro de ella se rompió, no por miedo, sino por la injusticia. Ella vio el agotamiento en sus ojos, el pulso frenético en su cuello, la forma en que su mano temblaba ligeramente, no por rabia, sino por un temblor que ella reconoció. Un temblor causado por el veneno muy específico que ella había olido en su copa toda la noche, el que ella había estado tratando de acercarse lo suficiente para advertirle. Ella enderezó su columna. Ella lo miró directamente a los ojos, rompiendo cada protocolo de su casta. ¡Fuera!, Merrick rugió de nuevo, acercándose, usando su dominancia alfa para aplastar su voluntad. Y Soria mantuvo su posición. La habitación jadeó. «Me iré, Merrick», ella dijo, su voz clara como una campana y despojada de la aspereza de sirvienta que había fingido durante semanas. Ella dio un paso más cerca de él, bajando su voz para que fuera íntima, pero proyectada con tanta claridad que llegó a los rincones del salón silencioso. «Pero si me voy», Azora dijo, «no quedará nadie para decirte que la matalobos en tu sangre te está matando más rápido de lo que tus enemigos podrían». El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. No fue solo una frase. Fue una acusación, un diagnóstico y una revelación de que el rey era vulnerable, todo envuelto en uno. Merrick se congeló. El oro se desvaneció de sus ojos, reemplazado por una conmoción tan profunda que parecía miedo. Durante 10 latidos del corazón nadie se movió. La declaración flotaba en el aire, radioactiva. Matalobos, la debilidad máxima de su especie. Un veneno que no solo mataba el cuerpo,
sino que separaba al lobo del alma. Merrick miró fijamente a la camarera. Sintió el sudor frío en su espalda, el mareo que había atribuido al estrés, el entumecimiento en sus dedos que había estado ocultando durante semanas. ¿Cómo podía ella saber? Su propio médico, Seredinin, no lo había detectado. Old Ashmore dio un paso adelante, su sonrisa había desaparecido. ¿Qué dijo esa niña? Traición. ¡Atrápenla! El hechizo se rompió. Nolan Whitbarrow, el capitán de la guardia, desenvainó su espada. Sus botas blindadas resonaron pesadamente en el mármol mientras corría hacia Isoria. ¡Arrestadla! Nolan bramó. Ella se atreve a amenazar al rey. Isoria no corrió. Se paró en medio de los cristales rotos y el vino derramado, con la barbilla en alto. Observó a Nolan acercarse, sus ojos parpadeando con una extraña luz violeta, un rasgo de los místicos del norte, un clan que se creía extinto. ¡Alto! Merrick ordenó. No fue un grito esta vez, fue un susurro, pero llevaba la autoridad absoluta del alfa. Nolan se congeló a mitad de la zancada, su hoja a centímetros del cuello de Isoria. Señor, ella acaba de confesar que sabía sobre... Dije alto. Merrick repitió. Él miró a Isoria. Realmente la miró por primera vez. Debajo del uniforme grande y las manchas de mugre, vio los pómulos altos, la inteligencia en su mirada y la total ausencia de miedo. Ella no era una omega, o si lo era diferente a cualquier otra que él hubiera conocido. Despejen el salón, Merrick ordenó, su mirada nunca abandonando la de ella. Su Majestad, los invitados. Adala protestó, acercándose a su lado, su mano agarrando su brazo posesivamente. No puedes terminar la gala porque una sirvienta habló fuera de turno. Parece debilidad. Merrick arrancó su brazo de ella. Dije, despejen el salón. Todos fuera ahora. Los guardias entraron en acción. La confusión estalló mientras la nobleza era conducida hacia las salidas, susurrando furiosamente. All Ashmore se quedó más tiempo. Sus ojos se entrecerraron hacia Isoria, calculando. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que se le había escapado una variable en una ecuación compleja. Cuando las pesadas puertas de roble finalmente retumbaron al cerrarse, solo 4 personas permanecieron en el vasto y resonante salón de baile. El rey Merrick, Nolan, Zeredin, el médico real que se había apresurado, e Isoria. Marek pasó por encima de los cristales rotos. La ira se había ido, reemplazada por la concentración de un depredador. Él rodeó a Isoria lentamente. ¿Quién eres? Él preguntó. No soy nadie, Su Majestad, Isoria respondió, aunque el sarcasmo en su tono era afilado como una cuchilla. Solo una camarera torpe que amenazó con arrojar a las perreras. Una camarera que conoce el olor de un veneno que es incoloro e inodoro. Seredin interrumpió, ajustando sus gafas nerviosamente. ¿Cómo sabe de su condición? No he encontrado rastro de matalobos. Eso es porque usted está buscando la raíz, Isoria dijo, girándose hacia el médico. Pero este es el extracto de los pétalos destilado en escarcha. Imita la fatiga hasta que el corazón simplemente se detiene. Es un asesinato lento. Alguien en esta habitación lo ha estado dosificando durante meses. Merrick sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el salón con corrientes de aire. ¿Quién te envió, Ol? Si un compañero me envió, usted estaría muerto. Y Soria dijo sin rodeos, soy la única razón por la que todavía está de pie. Lo sintió esta noche, ¿verdad? El entumecimiento en su brazo izquierdo, la forma en que la luz parecía demasiado brillante. Merrick se frotó instintivamente su brazo izquierdo. Ella tenía razón. ¿Por qué? Dígame. Merrick preguntó,
acercándose hasta que se cernió sobre ella de nuevo. Esta vez, la dinámica había cambiado. Él no era el maestro, él era el paciente y ella tenía la cura. ¿Por qué salvar a un rey que acaba de humillarte? Y Soria miró la mancha de vino en su pecho. Su expresión se suavizó solo por una fracción de segundo. Porque Merrick, un rey muerto, lleva a una guerra civil, y mi gente ha sangrado lo suficiente por tu corona. ¿Tu gente? Nolan ladró. Eres una sirvienta. Basta. Merrick espetó. Él agarró la muñeca de Disora. Su piel era cálida, eléctrica contra su mano fría. «Vas a venir conmigo a las mazmorras», ella desafió. «No», Merrick dijo, tirando de ella hacia la puerta oculta de los sirvientes detrás del trono. «A mis aposentos privados. Si conoces el veneno, conoces el antídoto. Y hasta que esté curado, no te irás de mi vista». Los aposentos reales eran una fortaleza dentro de una fortaleza. Muros de piedra de 3 pies de espesor, tapices que representaban la sangrienta historia de la línea Faircrest, y una chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey. Merrick corrió el cerrojo de la puerta, encerrándolos. Él caminó por la habitación, quitándose su túnica empapada de vino y arrojándola al fuego. Las llamas rugieron, consumiendo la tela. Él se quedó en su camiseta, los músculos de su espalda tensos, y asintió. Y Soria se quedó junto a la puerta, abrazándose los brazos. La adrenalina del salón de baile se desvanecía, reemplazada por la aterradora realidad de su situación. Ella estaba sola con el rey Alfa. Había revelado su conocimiento. Su tapadera había sido descubierta. «Siéntate», Merrick ordenó, señalando un sillón de terciopelo. Y Soria se sentó. «Necesito agua fresca, nitrato de plata y flor de luna», dijo automáticamente, «para contrarrestar la toxina». Merrick fue a un armario, sirviendo un vaso de líquido ámbar. Él no lo bebió, él solo lo sostuvo, mirando el fuego. «Zeredin buscará lo que necesitas. Nolan está custodiando la puerta. Nadie entra». Él se giró para mirarla. «Me llamaste por mi nombre». Y Soria parpadeó. «¿Qué?» «En el salón. No dijiste su majestad. Dijiste, tu rugido no me asusta, Merrick». Él agitó la bebida. «Ningún Omega pronuncia el nombre de pila del rey sin permiso. Es castigable con el látigo». «Usted estaba a punto de castigarme de todos modos». Y Soria replicó. «Pensé que no tenía nada que perder». «Tienes todo que perder», Merrick dijo, caminando hacia ella. Él colocó sus manos en los brazos de su silla, atrapándola. Su cara estaba a centímetros de la suya. De cerca, ella pudo ver las motas de plata en sus iris, el agotamiento grabado en su piel. Él olía a lluvia y a poder puro. «Eres una espía». «Soy una superviviente», ella susurró. «Pruébalo», él desafió. «Dime algo que solo una espía sabría». Y Soria dudó. Podría arruinarlo todo ahora mismo, o podría asegurar su seguridad. Old Ashmore no solo está tratando de avergonzarlo, está moviendo tropas por el paso del norte bajo el disfraz de caravanas mercantes. Planea atacar cuando la primera nieve cierre los caminos, aislándolo de sus aliados. Merrick retrocedió. Sus ojos se abrieron. «Eso es inteligencia clasificada. Solo mi consejo de guerra conoce la vulnerabilidad del paso del norte». Su consejo de guerra gotea como un colador. Y Soria dijo, «Oigo cosas. Los sirvientes son invisibles. Recuerde, nosotros servimos el vino mientras los generales se jactan de sus estrategias». Merrick la miró fijamente, su mente acelerada. Ella era peligrosa, increíblemente peligrosa, pero también tenía razón. Él había sospechado una fuga durante meses.
Un fuerte golpe en la puerta rompió la tensión. Merrick. Era Adela. Su voz era estridente. Abre esta puerta. No puedes encerrarte con una mestiza. El consejo exige respuestas. Merrick gimió, pasando una mano por su cabello oscuro. Tengo que lidiar con ellos. Si sales, necesitas ser fuerte. Y Soria dijo rápidamente. El veneno aumenta cuando tu ritmo cardíaco sube. Si te enojas, si te transformas, podría matarte. Merrick la miró, una extraña vulnerabilidad en su expresión. Entonces, ven conmigo. ¿Qué? Eres mi nueva asistente personal. Merrick decidió, el plan formándose al instante. Te quedas a mi lado. Si empiezo a desvanecerme, me das una señal. Si alguien intenta dosificarme de nuevo, los atrapas. No soy su perro, Merrick. Ella espetó. No, Merrick dijo, un fantasma de sonrisa tocando sus labios por primera vez esa noche. Transformó su rostro, haciéndolo lucir devastadoramente atractivo. Eres mi canario en la mina de carbón. Y si sobrevivo la noche, incluso podría decirte por qué estaba temblando antes de que derramaras ese vino. Él abrió la puerta. Adela entró tropezando, con un aspecto furioso, seguida por Seredine llevando una bolsa médica. Ella se queda. Merrick anunció antes de que Adalisa pudiera hablar. Seredine, dale lo que pida. Ella me está tratando. ¡Esto es una locura! Adelisa gritó, señalando con un dedo manicurado a Isoria. Mírala, es una campesina, una don nadie. Isoria se levantó, despojándose del último de su acto sumiso. Pasó junto a Adela, rozando intencionalmente los hombros con la noble. Se dirigió a la mesa donde Seredine había dejado las hierbas. Puede que sea una don nadie, Lady Adelisa. Y Soria dijo, comenzando a triturar la flor de luna con manos elegantes y practicadas. Pero esta noche tengo la vida del rey en mis manos, así que le sugiero que se siente y se calle antes de que decida que el antídoto requiere una gota de su sangre. Merrick la observó, fascinado. El miedo se había ido. El agotamiento aún estaba allí, pero debajo, una chispa se había encendido. Él se había estado ahogando en la oscuridad durante tanto tiempo que había olvidado cómo era el fuego y lo acababa de encontrar en el lugar más improbable imaginable. Pero mientras Soria mezclaba la poción, su manga se subió ligeramente, revelando una marca grabada en su antebrazo, un símbolo de una cadena rota. Los ojos de Merrick se entrecerraron. Esa no era una marca de sirvienta. Era el escudo de la casa caída de Valerias, la familia que su padre había ejecutado por traición hacía 20 años. Él no dijo una palabra. Él solo observó a la mujer que le estaba salvando la vida, preguntándose si solo lo hacía para poder ser ella quien la terminara más tarde. El juego había cambiado. Y por primera vez en años, el rey Alfa no estaba seguro de si era el cazador o la presa. El sol se levantó sobre la finca más justa, pintando los picos nevados en tonos de naranja violeta y morado magullado. Pero dentro de las cámaras del rey, el ambiente era gris. Y Soria no había dormido. Se sentó en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea, observando el ascenso y descenso del pecho de Merrick. El antídoto, un té amargo preparado con la flor de luna triturada y nitrato de plata, había roto la fiebre, pero el rey permaneció inconsciente. Ella aprovechó la oportunidad para estudiarlo. Sin la mueca de mando o la armadura de su rango, parecía más joven. Las líneas de dolor alrededor de sus ojos se habían suavizado. Era guapo de una manera severa y escultórica que le daban ganas de trazar la línea de su mandíbula, un impulso que ella reprimió sin piedad.
Él era el hijo del hombre que había ordenado la ejecución de su familia. Él era el enemigo. Y sin embargo, pensó, mirando el vial vacío sobre la mesa, tú eras lo único que se interponía entre el reino y la tiranía de Ol. La pesada puerta de roble crujió, y Soria se puso de pie al instante. Un abrecartas de plata que había cogido del escritorio, escondido en los pliegues de su falda. Era Nolan Whitbarrow. El capitán de la guardia parecía tan cansado como ella, su armadura opaca a la luz de la mañana. Llevaba una bandeja de comida, habiendo decidido evidentemente que el personal de confianza escaseaba. ¿Vive? Nolan preguntó, su voz baja. La fiebre se dio hace una hora, Esoria respondió, manteniendo su distancia. Pero la toxina ha estado en su sistema durante meses. Estará débil. Nolan dejó la bandeja con un estrépito. Se giró hacia ella, su mano apoyada en la empuñadura de su espada. Revisé los registros. Chica, no hay ninguna Wiaya listada en el registro de sirvientes. Solo una Yara que trabaja en la fregaduría. Yara estaba enferma, y Soria mintió suavemente. Tomé su turno. No juegues conmigo. Nolan se acercó, su volumen imponente. Vi la forma en que miraste el mapa en la sala de guerra ayer. Los sirvientes miran el suelo. Tú miraste las fronteras. Antes de que Soria pudiera responder, un gemido de la cama atrajo su atención. Merrick se estaba moviendo. Sus ojos se abrían con dificultad. ¡Agua! Él graznó. Y Soria se movió antes de que Nolan pudiera. Estaba a su lado en segundos, levantando su cabeza y llevándole un vaso a los labios. Él bebió con avidez, su mano subiendo para agarrar su muñeca. Su piel ya no ardía, estaba fría. «¿Todavía estás aquí?», Merrick murmuró, su voz espesa por el sueño. «Tú lo ordenaste, ¿recuerdas?». Azora dijo, retirándose. «Soy tu canario». Merrick se sentó, haciendo una mueca como si un dolor de cabeza le partiera el cráneo. Miró de Isoria a Nolan. «Informe». «Los invitados han sido dispersados, señor», Nolan dijo, poniéndose firme. «Ol se ha retirado a los aposentos de invitados del ala oeste, alegando que está demasiado insultado para irse de inmediato. El consejo se reúne en una hora. Quieren saber por qué terminó la gala». «Dígales que me aburrían», y Merrick dijo, sacando las piernas de la cama. Él se puso de pie, balanceándose ligeramente. Instintivamente extendió la mano para estabilizarlo, sus manos en su cintura desnuda. El contacto envió una descarga a ambos. Merrick se congeló, mirando sus manos, luego a su cara. «Puedo sostenerme», dijo, aunque no se apartó inmediatamente. «Siéntate, Merrick». Y Soria ordenó. «Necesitas comer antes de enfrentarte a los buitres». Nolan se erizó. «No le ordenas al rey». «Déjala hablar, Nolan», Merrick interrumpió, hundiéndose de nuevo en el borde de la cama. Él miró a Isoria con una nueva intensidad. «Dijiste que Ol planea moverse por el paso del norte. ¿Qué tan segura estás?» «Escuché a sus generales discutiendo las líneas de suministro», Aoria dijo, moviéndose hacia la bandeja de comida. Ella recogió una manzana, la olió, luego cortó un trozo y se lo comió ella misma. Esperó un minuto completo. «Está limpia, puedes comer». Merrick observó la actuación con una diversión oscura. «Estás disfrutando esto, mandar a un rey. Tiene sus ventajas». Ella le entregó el plato. «El paso del norte es estrecho. Si mueven artillería pesada, serán lentos, vulnerables a una emboscada desde la cresta». Merrick dio un mordisco a la manzana, sus ojos nunca abandonando los de ella. «Sabes mucho sobre tácticas de emboscada para una camarera». «Leo muchos libros», ella replicó. «La biblioteca está prohibida para los sirvientes». «También robo libros».
Merrick realmente se rió, un sonido áspero que pareció sorprender su propio pecho. Noland duplica la guardia en la cresta norte. Envía una unidad de exploradores invisible. Si un compañero mueve una sola piedra, quiero saberlo. Sí, señor. Nolan hizo una reverencia y se fue, lanzando una última mirada sospechosa a Isoria. Una vez que estuvieron solos, la atmósfera cambió. La habitación se sentía más pequeña. Merrick comió en silencio por un momento, recuperando su fuerza con una velocidad sobrenatural. El factor de curación alfa estaba haciendo efecto ahora que el veneno estaba siendo suprimido. «Muéstrame tu brazo», dijo de repente. Y Soria se tensó. «¿Por qué?» «Porque vi la marca anoche. Casa Valerius». Y Soria dejó el cuchillo lentamente, pero no tenía sentido mentir. Se subió la manga, revelando el tejido cicatricial que formaba el sigilo de la cadena rota. Era una marca fea quemada en su piel cuando tenía 10 años, el día en que su padre fue decapitado en la plaza pública. «Mi padre ejecutó a tu padre», Merrick dijo, su voz desprovista de emoción. Dijo que Lord Valerius estaba conspirando para derrocar la corona. «Mi padre estaba conspirando para detener una masacre», y Soria dijo, su voz temblando con rabia reprimida. «Tu padre quería aniquilar las manadas del norte para asegurar las minas de plata. Mi padre se negó a liderar la carga. Esa fue su traición. Tener conciencia». Merrick se puso de pie. Caminó hacia ella, inspeccionando la marca. Él no la tocó, pero se paró lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. «Y ahora su hija está en mis aposentos salvándome la vida». Merrick reflexionó. ¿Por qué la venganza sería tan fácil? Un desliz de la mano con la dosis. «No quiero que mueras, Merrick», Soria dijo mirándolo. «Quiero justicia, y All es peor que tú. Si toma el trono, no solo grabará el norte, lo quemará». Merrick la miró fijamente por un largo momento. «Justicia», repitió. Un concepto peligroso. Se dio la vuelta, caminando hacia su armario. «Vístete. Hay ropas de montar en el cofre. Vienes a la reunión del consejo». «¿Cómo qué?» «Como mi catadora personal», Merrick dijo, poniéndose una camisa limpia. «Y mis ojos. Quiero que los vigiles, Soria. Vigila a Eliza. Vigila a los generales. Dime quién se inmuta cuando entro vivo». La sala del consejo era una habitación circular, dominada por una mesa maciza tallada de una sola sección de un árbol de hierro antiguo. 12 asientos, 12 posibles traidores. Cuando Merrick entró, flanqueando las puertas con Nolan, la habitación quedó en silencio. Ahora caminó 2 pasos detrás de él, vestida con una túnica negra ajustada y pantalones que Merrick le había proporcionado. Era cuero de alta calidad, mucho mejor que sus harapos de sirvienta, pero la hacía sentir expuesta de otra manera. Ya no era invisible, era un objetivo. Adala se sentó a la diestra del rey. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio a Merrick, fuerte, erguido. Su color había vuelto. «¡Merrick!», ella exclamó, poniéndose de pie para ofrecer un abrazo performativo. «Estábamos tan preocupados». «El médico dijo que era una migraña severa, algo así», Merrick dijo, pasándola para tomar asiento. Él no se sentó. Él se puso de pie, sus manos planas sobre la mesa, inclinándose hacia adelante para mirar a cada miembro del consejo por turno. «Oigo que hay preocupaciones sobre mi salud». Rumores, mi rey». Lord Vane, un hombre regordete con las palmas sudorosas, balbuceó. «Chismorreo de sirvientes. Temíamos lo peor». «Estoy bien», Merrick mintió. «Mejor que bien. Estoy listo para discutir la disputa fronteriza».
y Soria se quedó junto a la pared, mezclándose con las sombras lo mejor que pudo. Escaneó la habitación. Lord Vane sudaba profusamente, pero él siempre lo hacía. El General Kalin parecía aburrido. Adela golpeaba su pluma contra el pergamino, un tic nervioso. Pero fue el hombre en el extremo más lejano quien llamó su atención. El archiduque Silas, el tío de Merrick. Él estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Estaba pelando una naranja con un pequeño cuchillo de plata. Sus movimientos precisos y quirúrgicos. El paso del norte, Merrick dijo, tirando el mapa sobre la mesa. Ola afirma que está moviendo grano. Yo digo que está moviendo acero. Ol es nuestro aliado, su majestad, Silas dijo suavemente, sin levantar la vista de su fruta. Acusarlo sin pruebas sería imprudente. Podría romper el tratado. El tratado es papel. Merrick espetó. Su ejército es hierro. Quizás, Silas sonrió, metiéndose una rodaja de naranja en la boca. Pero a menos que lo atrapemos en el acto, no podemos atacar primero. El Consejo no autorizará una guerra preventiva basada en la palabra de una camarera. Los ojos de Silas se fijaron en Esoria. Él sabía. La mandíbula de Merrick se apretó. ¿Quién te lo dijo? La información viaja. Silas se encogió de hombros. Así que esta es la chica, la huérfana Valerius, manteniendo a un traidor tan cerca. Sobrino, parece debilidad o locura. Parece precaución. Merrick gruñó. ¿Sí? Silas se limpió las manos con una servilleta de seda. ¿O parece que estás cayendo presa de la misma podredumbre sentimental que mató a su padre? La tensión en la habitación se disparó. Esto era un desafío directo. De repente, Isoria dio un paso adelante. Lord Silas, ella dijo, su voz educada pero proyectando claramente. Usted parece muy preocupado por el honor de All. ¿Es por eso que su libro mayor personal muestra 3 grandes depósitos del Banco Ashmore en el último mes? Silas se congeló. ¿Cómo te atreves? Organicé los archivos, y Soria mintió sin esfuerzo. Vi los pergaminos, 3 pagos etiquetados como honorarios de consulta. Eso es mucha consulta para un hombre que dice odiar la política del sur. Silas se levantó, su silla raspando ruidosamente contra la piedra. Pequeña bruja, te arrancaré la lengua. Siéntate, tío, Merrick ordenó. Su voz no era fuerte, pero el poder alfa detrás de ella golpeó a Silas como un golpe físico. El hombre mayor vaciló, sus rodillas cediendo ligeramente mientras era forzado de nuevo a su asiento. Merrick miró a Isoria con una mezcla de asombro y admiración. Él no había sabido nada de los libros mayores. Ella estaba faroleando o era una espía mejor de lo que él creía. Investigad las cuentas de Ashmore. Merrick ordenó al general Kalin. Si mi tío ha tomado oro de un compañero, quiero saberlo. Esta reunión se levanta. Merrick anunció. Se dio la vuelta y salió, indicando a Asoria que lo siguiera. Marcharon por el pasillo en silencio hasta que llegaron a la seguridad de la biblioteca. Merrick la empujó adentro y cerró la puerta. ¿Realmente viste los libros mayores? Él preguntó. No, Isoria admitió, apoyándose en una estantería, su corazón latiendo con fuerza. Pero huele a All, el mismo almizcle, el mismo aceite para el pelo. Han estado en contacto cercano recientemente. Aposté. Merrick la miró fijamente, luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue una risa genuina y a todo pulmón. Estás loca. Acabas de acusar a un alto lord de traición basándote en su colonia. Y tenía razón, ¿verdad? Merrick dejó de reír. Él se acercó, acorralándola contra los libros. Tenías razón. Él extendió la mano, su mano flotando cerca de su cara. Él apartó un mechón de cabello oscuro detrás de su oreja.
Sus dedos se demoraron en su mejilla. El toque fue eléctrico. Azoria contuvo la respiración. El aire entre ellos era de repente denso, pesado con la atracción tácita que se había estado gestando desde el salón de baile. «Eres peligrosa, Isauria». «Valarius», Merrick susurró, «debería encerrarte». «Ya lo has hecho», ella susurró de vuelta, sus ojos buscando los suyos. Merrick se inclinó. Su mirada cayó a sus labios. Por un momento, el mundo de la política y el veneno se desvaneció. Solo estaban el alfa y la omega, atraídos por una gravedad primal. La puerta se abrió de golpe. Ellos se separaron. Nolan estaba allí, el pecho agitado, su espada desenvainada. «Señor, el ala oeste, los hombres de Ol no están empacando, están armándose». El rostro de Merrick se endureció instantáneamente como una piedra. El rey regresó. «¿Cuántos?» «50 dentro, más viniendo por las paredes. Es un golpe, señor. Silus debe haberles dado la señal». Merrick desenvainó la espada de su cadera. «Lleva a Alisa a la habitación segura. Asegura las salidas». «¿Y tú?» Nolan preguntó. «Voy a despedirme de mis invitados», Merrick dijo sombríamente. Se volvió hacia Isoria. «Quédate aquí. Escóndete». «No», Isoria dijo, agarrando un atizador de hierro pesado de la chimenea. Ella lo sopesó en su mano, su postura cambiando a algo equilibrado y mortal. «Necesitas a alguien que te cubra la espalda, y no me esconderé mientras mi casa arde». Merrick la miró, vio el acero en su columna vertebral y asintió una vez. «Mantente cerca. Si te atrapan, te matarán». «Primero tienen que atraparme», ella replicó. El palacio era un laberinto y ahora mismo era un matadero. Los sonidos de la lucha resonaban por los corredores de piedra, choque de acero, gritos de dolor y los rugidos guturales de los lobos transformándose. El golpe había comenzado. Merrick se movió con una eficiencia aterradora. Era un torbellino de violencia, su espada cortando a través de la guardia traicionera que Silas había sobornado. Isoria se mantuvo a su paso protegiendo sus puntos ciegos. Ella no era una soldado, pero era rápida y luchaba sucio. Cuando un mercenario se lanzó a la espalda expuesta de Merrick, Isoria le golpeó la rótula con el atizador de hierro, haciéndolo caer con un grito. Merrick lo remató sin mirar atrás. «Buen golpe», Merrick gruñó, parando un golpe de otro atacante. De niña jugaba al béisbol de palo. Isoria bromeó sin aliento. Se abrieron paso a golpes hacia la sala del trono, el corazón del palacio. Pero al doblar la esquina hacia la galería de los reyes, fueron interceptados. Ol estaba al final del pasillo, flanqueado por 10 de sus guardias pretorianos de élite. Y no estaba solo. Tenía a Adalisa. Ella lloraba, sujeta por el cabello por uno de los brutos de Ol, con un cuchillo en la garganta. «¡Merrick!», Adalisa gritó. «¡Ayúdame!». Merrick patinó hasta detenerse, levantando una mano para detener a Isoria. Eran superados en número 10-2. «Baja la espada, rey chico». Ol rugió, su voz resonando en el techo abovedado. Él parecía triunfante, su cicatriz retorciéndose mientras sonreía. «O la dama se desangra en tu preciosa alfombra». Merrick vaciló. Él no amaba a Adalisa, pero ella era su responsabilidad. Su muerte desencadenaría una guerra con la poderosa manada del sur de su familia. Una guerra que Ol quería. «Déjala ir, Ol», Merrick dijo, su voz tranquila pero tensa. «Esto es entre nosotros». «Es entre hombres fuertes», Ol se burló. «No entre chicos que necesitan sirvientas para pelear sus batallas». Él miró a Isoria. «Me preguntaba a dónde había sido, ratoncita. Debí haberte roto el cuello cuando derramaste de ese vino. Debiste haberlo hecho»,
Y Soria dijo en voz alta, «Porque ahora voy a verte morir». Battle se rió audazmente. «Me gusta eso. Matar al rey. Quedarse con la chica. Quiero romperla yo mismo». La guardia se lanzó hacia adelante. «¡Corre!», Merrick le gritó a Isoria, cambiando su postura para enfrentarlos a todos. Pero Isoria no corrió. Ella vio algo que Merrick no vio. Encima de Athel, el enorme tapiz del primer rey estaba sostenido por una cuerda pesada y deshilachada. Era terciopelo viejo, pesado como un árbol que cae. Isoria no apuntó a los guardias. Ella lanzó el atizador de hierro con todas sus fuerzas, no a una persona, sino al gancho de la cuerda en la pared. El metal golpeó el mecanismo. La cuerda se rompió. Con un estruendo, el pesado tapiz de 20 pies se derrumbó directamente sobre Athel y su guardia de retaguardia. La pesada barra de oro en la parte inferior golpeó a Athel en la cabeza con un chasquido nauseabundo. El caos estalló. Los guardias restantes se giraron, confundidos por la repentina desaparición de su líder bajo una montaña de polvo y terciopelo. «Ahora», Merrick rugió. Él se lanzó. La pelea fue brutal y corta. Sin un compañero gritando órdenes, los mercenarios vacilaron. Merrick derribó a dos, pateó a otro contra la pared. Y Soria se apresuró hacia Adalisa, mordiendo la mano del hombre que la sostenía. Él gritó, soltando el cuchillo, y Adalisa se escabulló. Histérico, Merrick alcanzó a All, quien luchaba por desenredarse de la tela. Merrick lo pateó de espaldas, colocando la punta de su espada contra la garganta de All. «Sí», Eric gruñó, sus ojos brillando de oro puro. Othel miró hacia arriba, la sangre goteando de su sien. Él sonrió, sus dientes rojos. «¿Crees que has ganado? Esto fue solo la distracción». Un rugido bajo sacudió el suelo. No una explosión, un gruñido. Un gruñido masivo colectivo que venía de fuera de las paredes del palacio. Merrick miró hacia la ventana. El paso del norte. La señal no era para el golpe. Othel jadeó, riendo. Era para el ejército principal. «Acaban de romper la muralla exterior. Mi hermano está aquí y trajo los cañones». Merrick miró a Isoria. Habían ganado la escaramuza, pero la guerra acababa de irrumpir por su puerta principal. «Tenemos que irnos», Merrick dijo, agarrando la mano de Isoria. Miró a Adala, quien sollozaba en el suelo. «Levántate, Adalisa. Estamos evacuando». «No puedo», ella gimió. «Mi tobillo». Merrick maldijo. Él levantó a Elisa en un brazo, pero sus ojos estaban fijos en Isoria. «No te apartes de mi lado». «¿A dónde vamos?», Isoria preguntó, oyendo el sonido de la madera que se hacía añicos mientras las puertas delanteras cedían. «Las catacumbas», Merrick dijo. «Los viejos túneles de Valerius». Isoria se congeló. «¿Cómo sabes eso?». «Porque», Merrick dijo, arrastrándolos hacia un panel secreto en la pared. «Pasé 20 años estudiando a la familia que destruí. Conozco todos los secretos que tenía tu padre. Ahora recemos para que sus fantasmas sean amigables». Después, se hundieron en la oscuridad del pasaje secreto justo cuando las dobles puertas de la galería se abrieron de golpe, astilladas por el fuego de cañón. El palacio había caído. La caza había comenzado. El aire en las catacumbas era viciado, con sabor a tierra y pecados olvidados. La única luz provenía de una antorcha que Merrick había encontrado en la entrada del túnel, su llama parpadeante proyectando largas sombras danzantes contra las húmedas paredes de piedra. Llevaban 1 hora caminando. Adalisa, cuyo tobillo se había hinchado al tamaño de un melón, estaba tendida sobre el hombro de Merrick, sollozando en silencio en su abrigo. Isoria caminaba delante, su mano rozando la tosca mampostería. Ella no necesitaba una antorcha. Conocía estos túneles en su sangre.
Esto es una locura. Adalisa gimió. Estamos caminando hacia una tumba. Merrick, bájame. No puedo más. Si nos detenemos, morimos. Merrick gruñó, aunque su respiración era pesada. El antídoto estaba aguantando, pero el esfuerzo físico de cargar a una noble con faldas voluminosas mientras se recuperaba del veneno estaba haciendo mella. Aquí, Isoria dijo, deteniéndose bruscamente en un callejón sin salida. La pared ante ellos era de granito sólido tallado con el relieve de un lobo que llora. ¿Un callejón sin salida? Adala gimió. Nos has llevado a un callejón sin salida. Sabía que eras una traidora. Merrick bajó a Adalisa suavemente al suelo y se puso al lado de Isoria. Esto no es un callejón sin salida, ¿verdad? No, Isoria susurró. Ella miró la talla. Es un sello de sangre. Mi padre construyó esta sección de los túneles para proteger a su familia durante la primera purga. Solo se abre para un Valerius. Ella sacó el abrecartas de plata de su cinturón, el que había tomado del escritorio de Merrick, y sin dudarlo, se cortó la palma. «Isoria, espera». Merrick comenzó extendiendo la mano. Ella presionó su mano sangrante contra la boca del lobo de piedra. «Sangre por sangre», ella recitó, el antiguo lema de su casa. Un profundo ruido de molienda resonó por la caverna. El polvo cayó del techo mientras la enorme losa de granito pivotaba lentamente sobre un eje oculto. Una ráfaga de aire frío y fresco los golpeó. Increíble. Merrick suspiró. Mi padre buscó estos túneles durante una década. Nunca los encontró. Él no tenía la llave, Isoria dijo, envolviendo su mano en una tira de tela arrancada de su túnica. Pasaron por la abertura a una vasta caverna. No era solo un túnel, era una armería. Estantes de armas forraban las paredes. Espadas, lanzas y escudos, todos brillando con un extraño y pálido brillo. Merrick se acercó a un estante y desenvainó una espada. Él silbó cuando la empuñadura le quemó ligeramente la mano. Aleación de plata, letal para los lobos. Mi padre se preparó para una guerra que esperaba no tener que librar. Isoria dijo, su voz resonando en el gran espacio. Él sabía que si la corona se volvía contra nosotros, necesitaríamos más que garras para sobrevivir. Adala se burló desde el suelo. Mira, estaban planeando la traición todo el tiempo. Armas diseñadas para matar alfas. Armas diseñadas para matar tiranos. Isoria se dio la vuelta, sus ojos brillando. Y ahora mismo, Adalisa, esas armas son lo único que podría salvar tu cuello mimado. Merrick envainó la hoja plateada, ignorando el ardor. Él miró a Isoria, viéndola no como la camarera o incluso la superviviente, sino como una reina en el exilio. Ella estaba en medio del legado de su familia, feroz e inquebrantable. «Descansamos aquí por una hora», Merrick ordenó. «Luego nos movemos. ¿A dónde lleva esta salida?» «Las cumbres heladas», Isoria dijo, «profundo en el territorio del norte. Mi gente, los que sobrevivieron, estarán allí». Merrick asintió, sentándose pesadamente en una caja. Loria se unió a él, revisando el vendaje de su brazo. «Me odiarán», Merrick dijo en voz baja para que Adalisa no pudiera oír. «Soy la cara de su opresión». «Lo harán», Isoria estuvo de acuerdo. Ella terminó de atar el vendaje y dejó su mano descansar en su antebrazo. «Pero confían en mí. Y si les digo que vale la pena salvarte, podrían escuchar». Merrick miró su mano en su brazo. Volvió la palma de su mano hacia arriba, entrelazando sus dedos con los de ella. Fue un pequeño gesto, pero en la oscuridad de la tumba se sintió como un voto. «¿Por qué?», él preguntó. «¿Por qué confiar en mí?» Isoria lo miró a sus ojos grises. «Porque cuando un compañero amenazó con matarme, no lo miraste a él, miraste la cuerda. Ya estabas planeando cómo salvarme. Un tirano habría regateado mi vida.
Tú arriesgaste la tuya. Merrick se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Si salimos de esto, Esoria, reescribiré las leyes. No más castas, no más purgas. Primero, ella susurró, su aliento cálido contra su piel. Tenemos que sobrevivir el invierno. La salida del túnel se abría a un paisaje blanco cegador. El viento aullaba como una bestia herida, azotando la nieve en sus caras. Estaban en lo alto de las montañas, muy por encima de la línea de árboles. ¡Me la estoy congelando! Adala chilló, su vestido de seda completamente inútil contra el vendaval bajo cero. Merrick se quitó su pesado abrigo forrado de piel y se lo puso a Adalisa. Sigan moviéndose. Si nos detenemos, la escarcha nos atrapa. Caminaron penosamente por la nieve hasta las rodillas durante lo que parecieron horas. Y Soria los guiaba, siguiendo puntos de referencia que solo ella podía ver. Una formación rocosa retorcida, una alineación específica de los árboles abajo. De repente, Isoria se detuvo. Levantó un puño. ¿Qué es? Merrick preguntó, buscando la espada de plata que había tomado de la armería. No estamos solos, Isoria dijo. De la blancura surgieron formas. Enormes lobos grises, más grandes que cualquier sureño, los rodearon. No gruñeron, simplemente observaron, sus ojos dorados calculando. Uno de los lobos se transformó. Los huesos crujieron y se remodelaron. Y un momento después, una mujer alta y con cicatrices se paró ante ellos, desnuda hasta la cintura y sin inmutarse por el frío. Sostenía una lanza con punta de obsidiana. «Tienes coraje al traer un escudo justo a estas montañas». La mujer escupió mirando a Isoria. «¿O tienes locura?» «Tía Mara», Isoria dijo, inclinando la cabeza en señal de respeto. «No traigo un escudo justo, sino un aliado». «¿Aliado?» Mara se rió, un sonido áspero y ladrador. «Lleva la cara del carnicero, también huele a él». Ella apuntó la lanza al pecho de Merrick. «Dame una razón por la que no debería destriparlo y dejarlo para los cuervos». Merrick dio un paso adelante, clavando la espada de plata en la nieve. Un gesto de paz. Él se arrodilló. Fue un shock para todos. Los reyes no se arrodillaban, ni en la nieve, ni ante los forajidos, porque soy el único que puede devolverles su hogar. Merrick gritó por encima del viento. Ol ha tomado el palacio. Su ejército marcha hacia el norte. Él intenta terminar lo que mi padre comenzó. Quemará estas montañas hasta que no quede nada más que ceniza. Mara entrecerró los ojos. ¿Y tú? Tú eres diferente. Fui envenenado por mi propia corte, Merrick dijo mirándola. Traicionado por mi propia sangre, no me queda nada más que esta espada y mi palabra. Lucha conmigo y juro por la diosa de la luna que el norte será libre, independiente, sin impuestos, sin guardias. Tu tierra, tus leyes. El viento silbó a través del silencio. La manada observó a su líder. Mara miró a Isoria. ¿Está mintiendo? No. Isoria se colocó junto a Merrick, poniendo una mano en su hombro. Él es el rey Alfa, pero hoy es solo un hombre que se negó a dejarme morir. Es digno, tía Mara. Mara los miró fijamente por un largo y tenso momento. Luego bajó la lanza. «Levántate, rey de la nieve», ella gruñó. «Tenemos una guerra que planear». Fueron llevados al campamento de la Resistencia, una red de cuevas calentadas por respiraderos termales. Era primitivo, pero estaba vivo. Cientos de lobos, familias que habían estado escondidas durante 20 años, observaban con ojos cansados mientras Merrick pasaba. Esa noche, alrededor del fuego del Consejo de Guerra, se formó el plan.
No tenían los números para enfrentarse al ejército de Athel en un campo abierto. Tenían que ser más inteligentes. Y avalancha, Azora sugirió, señalando un mapa dibujado en la tierra, el estrecho paso en Black Ridge. Si podemos atraer los cañones pesados de Ol allí, podemos volar la capa de nieve. Merrick terminó. Enterrar su artillería. Es arriesgado, Mara dijo. Alguien tiene que ser el cebo. Yo lo haré, Merrick dijo al instante. No, Isoria dijo. Ellos te quieren muerto. Si te ven, dispararán todo lo que tienen. Necesitas liderar el flanco. Yo seré el cebo. Absolutamente no. Merrick gruñó, su tono alfa emergiendo. Soy una Valirias, Isoria dijo, su voz de acero. Ellos creen que soy débil. Creen que soy solo una sirvienta. Me perseguirán porque creen que soy presa fácil. Y así es como los atrapamos. Merrick quiso discutir, pero vio la mirada en sus ojos. Era la misma mirada que tenía en el salón de baile. Inquebrantable. Bien, Merrick dijo, su voz áspera. Pero si mueres, Isoria, quemaré el mundo. Entonces será mejor que no muera. Ella sonrió. La mañana de la batalla fue silenciosa. La nieve había dejado de caer, dejando el mundo de un blanco inmaculado y cegador. Isoria se paró sola en el centro del paso de Black Ridge. Llevaba la armadura de sus ancestros, cuero plateado que brillaba al sol. Sostenía una bengala en su mano. Abajo en el valle, el suelo tembló. El ejército de Ol se acercaba, una mancha negra en la nieve blanca, miles de soldados, y al frente, tirados por enormes bestias de guerra, estaban los cañones. Othel cabalgaba al frente, su cabeza vendada, su rostro retorcido en un gruñido. Él vio la figura solitaria en el paso. ¡Es la chica! Ol gritó, su voz amplificada por la magia. ¡La bruja! ¡Atropéllenla! La primera línea cargó. Los cañones fueron puestos en posición para hacer estallar la cresta. Isoria esperó, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Más cerca, pensó. Acérquense, monstruos. Cuando los primeros jinetes estaban a 100 yardas, Isoria encendió la bengala. Silbó, emitiendo humo rojo. ¡Ahora!, ella gritó. Muy por encima en los acantilados, los lobos de Merrick y Mara empujaron enormes rocas por el borde, pero no apuntaron a los soldados. Apuntaron a la delicada capa de nieve que colgaba precariamente sobre el valle. Las rocas golpearon. La montaña gimió. Un crujido tan fuerte como un trueno partió el aire. La capa blanca de la ladera de la montaña se desprendió. ¡Avalancha!, Ol gritó, girando su caballo. ¡Retrocedan! Era demasiado tarde. La pared de agua blanca se precipitó. Un tsunami de hielo y nieve. Se tragó los cañones, se tragó la vanguardia. Enterró el orgullo del ejército del sur en segundos. Pero la nieve se movía demasiado rápido. Isoria se dio la vuelta para correr hacia la seguridad de la boca de la cueva, pero la onda expansiva la derribó. ¡Isoria! Merrick rugió desde el acantilado. Él no pensó, él no estrategió, él saltó. Fue un salto suicida de 100 pies hacia la nieve revuelta. Merrick se transformó en el aire, su enorme forma de lobo negro desgarrando el viento. Él golpeó la nieve justo cuando la ola alcanzó a Isoria. Él curvó su enorme cuerpo alrededor de ella, protegiéndola con su pelaje y músculo, mientras el mundo se volvía blanco y pesado. La oscuridad los tomó. Cuando Merrick despertó, todo estaba en silencio de nuevo. Estaba enterrado. El aire era tenue. Volvió a su forma humana, jadeando. Estaba en una bolsa de aire debajo de una losa de hielo. Isoria, él graznó. «Estoy aquí». Una voz débil susurró.
Ella estaba atrapada debajo de él, temblando violentamente, pero viva. Merrick empujó contra el hielo, sus músculos gritando. No se movía. «Estamos atrapados», Isoria susurró. Sus labios estaban azules. «No», Merrick dijo. «No llegué tan lejos para morir en un banco de nieve». Cerró los ojos y buscó el vínculo, la conexión que todos los lobos tenían con su manada. Pero fue más allá de la manada hasta el alma misma de la tierra. Él era el rey, la tierra era suya. «Cura», ordenó a la montaña. «Cede». Sus ojos brillaron con una luz celestial cegadora. Golpeó el hielo sobre él. ¡Cac! La luz del sol se derramó. Merrick salió a rastras, arrastrando a Eora con él. Cayeron sobre la superficie de la nieve, respirando el aire frío y dulce. Debajo de ellos, el valle era un cementerio de nieve. El ejército de Ol había desaparecido, enterrado o huido, pero una figura permanecía. Ol había sobrevivido aferrándose a un saliente de roca. Estaba golpeado, sangrando, pero sostenía una pistola. La levantó, apuntando directamente al corazón de Merrick. «¡Muere, usurpador!». Ol gritó. «¡Bang!». Merrick se encogió, pero la bala nunca lo alcanzó. Ol miró hacia abajo confundido. Una flecha plateada sobresalía de su pecho. Miró hacia los acantilados. Adela estaba allí, temblando con el abrigo de piel, sosteniendo una ballesta que había tomado de la armería. Parecía aterrorizada, pero su puntería había sido certera. «Nunca me agradó de todos modos», Adelisa gritó desde abajo, su voz temblaba. «Me llamó gorda». Ol se derrumbó en la nieve, la mancha roja extendiéndose como vino derramado. Merrick miró a Isoria. Ella reía, una risa histérica y de alivio. Merrick se unió, tomándola en sus brazos, besando su rostro, su cabello, sus labios congelados. «Se acabó», él susurró. «La maldición está rota». El gran salón estaba lleno de nuevo, pero esta vez el aire no olía a miedo. Olía a pino, carne asada y libertad. No había mesas separadas para las manadas del norte y del sur. Los sirvientes Omega no vestían harapos grises. Vestían la librea real. El rey Merrick estaba en el podio. Pero no estaba solo. A su lado estaba la reina Isoria, llevando una corona de plata tejida y flor de luna. «Larga vida a la manada», la multitud rugió. Un nuevo cántico para una nueva era. Merrick se volvió hacia su esposa. «Tenías razón», él dijo suavemente, «la vista es mejor desde aquí». Isoria sonrió, tocando la pequeña hinchazón de su estómago donde el futuro de su linaje, un hijo tanto del norte como del sur, estaba creciendo. «Te lo dije, Merrick, un rugido exige atención, pero un susurro cambia el mundo». Ella lo besó y por primera vez en la historia, el rey Alfa se inclinó ante su reina, no por deber, sino por un amor que había derretido el propio invierno. Si disfrutaste esta historia de romance, rebelión y redención, por favor recuerda dar like, compartir y suscribirte para más cuentos del reino de Fairest. Déjanos saber en los comentarios. ¿Habrías perdonado a Adalisa?